Pues a los que ya estaban y a los que van llegando, en un rato también quiero que nos platiquen los que llegaron al último, cómo les fue el fin de año y qué expectativas tienen para este año, que deben ser muy altas porque están caminando de la mano del conocimiento del Dios Altísimo, y eso no puede significar sino que tenemos o que debemos de tener expectativas altas, pues Él es alto, ¿verdad? Y pues nada, les doy la bienvenida al curso básico de hermanos. Pues no sé si ya lo advirtieron, pero entramos en una segunda, tercera parte de lo que son los cursos básicos, ¿no? De 9 cursos entramos al cuarto. Eh, ya vamos avanzando y esto es motivo de gran entusiasmo, alegría. Básico de, qué bueno que están aquí. Quiero comentarles rápido que en este básico de, fíjense nada más, ya tenemos otras expectativas con respecto a los discípulos que son ustedes, y obviamente pues me incluyo porque pues no dejo de ser nunca un discípulo de Cristo. El objetivo general del curso básico, ¿sí? Se pretende a través de este curso que ustedes, discípulos de Jesucristo, influyan en el medio que los rodea. Qué impactante situación. Es decir, que su propia vida ya refleje el reino de los cielos, refleje a Cristo de alguna forma, cambie ya las atmósferas donde ustedes se encuentran. Esto no es algo que ustedes deban de preocuparse de cómo hacerlo. Esto se da natural porque ustedes van caminando con Cristo, insisto, ustedes van alimentándose de la palabra del Señor, ustedes van meditando lo que el Señor les enseña, y sin darse cuenta, mis estimados hermanos, sin darse cuenta, se empiezan a modificar en ustedes muchas cosas. La personalidad, el carácter, el pensamiento, la idea, el proyecto de vida, las expectativas, y todo eso cambia su entorno. Y donde quiera que ustedes estén o vayan, ya sea en el trabajo o en una reunión familiar, ya hay algo en ustedes que, que impacta el lugar, particularmente el ámbito espiritual, pero también el ámbito físico, y ustedes deben de creerlo, porque en ustedes está nada más ni nada menos que el Espíritu Santo de Dios, quien les pone a ustedes las palabras, los pensamientos, y ya están ustedes obrando día tras día. A veces no somos conscientes de eso, pero eventualmente nos damos cuenta cómo el Espíritu Santo ya está obrando en ustedes. Dice la palabra de Dios que el que es guiado por el Espíritu de Dios es hijo de Dios, y ustedes son hijos de Dios y ustedes ya son guiados por Él, y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Entonces, también donde está el Espíritu de Dios, ahí se manifiesta Cristo, y Cristo dice en las Escrituras que es un olor fragante. Donde ustedes están, ese olor fragante impregna los ambientes. Entonces, si acaso ustedes deben de concientizar de una forma más profunda que como hijos de Dios, discípulos de Cristo y templo del Espíritu Santo, ustedes ya influyen en el medio que les rodea. Por eso dice la palabra de Dios que no se amolden a este mundo, ¿verdad? No se amolden, no se amolden, sino sean renovados continuamente y permanentemente en el espíritu de su entendimiento. Esto es algo que no
se les debe de olvidar. Y bueno, a grandes rasgos, este preámbulo sirve para entender cómo se visualiza el hecho de que ya debemos de ser influencia en la iglesia, en la familia, en el trabajo. Y hace rato comentaba mi hermana Carmen que efectivamente reunirse de forma presencial tiene un toque especial. Y también lo es por esta situación, porque los ambientes o los medios que nos rodean incluyen siempre la socialización, ¿verdad? El estar con otros. Y es ahí donde Cristo en nosotros se manifiesta de una forma muy hermosa. Bueno, recordándoles los que les decía al principio, si tienen la oportunidad de asistir a la iglesia, ahora que ya vamos a estar dando las clases desde allá, pues va a ser padrísimo, muy hermoso encontrarme con ustedes, ¿verdad? Y ver qué va a ser Dios en esos encuentros, en esos ambientes donde no solamente ustedes son ministrados, sino ya Dios ministra a través de ustedes. Bueno, la agenda de este trimestre dice lo siguiente. Hoy vamos a revisar el tema de el temor de Dios. También vamos a revisar ya en próximas semanas el bautismo de fuego, oración y ayuno. Vamos a revisar los mandamientos del Nuevo Testamento, el hablar del cristiano, los obstáculos en la oración, el cristiano y el mundo, el testimonio, la oración con la palabra, plan Casas, la oración de intercesión y evangelismo. La verdad es que este curso básico D está muy rico en significados, pero dense cuenta cómo todos estos temas tienen que ver con el poder de Dios en nosotros para poder entonces influir en otros y particularmente en ambientes, ¿verdad? Acuérdense de eso, ambientes donde ustedes estén, ahí también está Cristo. Bueno, pues hoy vamos a ver el temor de Dios. El temor de Dios. Y el objetivo de esta clase, bueno, pues es entender qué es el temor de Dios. Primeramente es entender qué es el temor de Dios para vivirlo, ¿sí? Y al vivirlo, pues me aparte del pecado. Fíjense que algo bien interesante del temor de Dios es que no es algo intelectual o no es algo que tenga que ver con un pleno, ¿cómo lo diré? Como una idea lógica, como una idea racional, sino más bien tiene que ver con la misma obra de Dios que Él está haciendo en cada uno de nosotros, es decir, con una revelación y una manifestación de Dios en nosotros. Y ahorita lo van a ver por qué. El primer punto es que hay que entender que el temor de Dios es el principio, ahí inicia todo, es el principio de la sabiduría de Dios. Uno quiere ser sabio, uno quiere ser entendido, uno quiere ser inteligente, de acuerdo a lo que marca el reino de Dios. Bueno, pues el principio de ello es el temor de Dios. Eso apúntenlo ahí, todo empieza por el temor de Dios. Y aquí entra algo que es muy interesante. Yo no sé si habían visto el menorá, obviamente ya lo han visto en la iglesia o en una imagen, pero el menorá habla de los 7 espíritus de Dios, que son más bien las 7 manifestaciones del Espíritu de Dios.
Si se dan cuenta, ahí están los 7. Uno es el conocimiento, otro es el consejo, otro es la sabiduría, otro es el espíritu del Señor, otro es el entendimiento, otro es poder, y uno de ellos es el temor del Señor. Por eso les decía que el temor del Señor es una manifestación de lo que Dios ya hace en nosotros, es una manifestación de Dios en nosotros. Evidentemente tenemos que entender en qué consiste, pero ya está en ti, hermano. Ahora, si se dan cuenta, los 7 espíritus van y se unen en uno solo, ¿no? Que es la base del menorá. Cuando uno entiende eh, esto, que no son 7 espíritus diferentes, sino que son 7 manifestaciones, uno entiende que la base de todo esto es el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. Y como el Espíritu ya está en ti, pues todo esto se va a manifestar, hermano, en la medida que tú quieras, en la medida que tú colabores, en la medida que tú dispongas tu vida para que Dios perfeccione la obra que inició en ti, pero el Espíritu Santo ya está en ti y entonces, por ende, ya puede revelarse o manifestarse con todas estas, eh, con todas estas características, ¿no? Pero hoy vamos a ahondar en el del temor del Señor. Entonces, esto es algo que se da, digo, entendámoslo así, en un hijo de Dios, es algo que se da en un salvo, ustedes lo son, el temor del Señor. Y bueno, pues Proverbios 14:27 dice que el temor del Señor, ya lo habíamos visto hace rato, primero que es el principio de la sabiduría, acá dice que es fuente de vida para evadir los lazos de la muerte. Fíjate qué interesante. El temor del Señor es fuente de vida, principio de sabiduría. Es una manifestación de Cristo en ti. Es una de las características o manifestaciones del Espíritu Santo que está en ti. Fíjate cómo todo se va uniendo como como un rompecabezas. Cristo en ti, el Espíritu Santo en ti, eh, se manifiesta en espíritu de temor del Señor, lo cual conlleva sabiduría y lo cual también es una fuente de vida. Y fíjate ahí, ya te dice para qué es todo eso, es para evadir los lazos de la muerte. Muy interesante, ¿verdad? Ahí alguien ya se va a preguntar, pero ¿qué es? ¿Qué es el espíritu el temor del Señor? Bueno, pues eso es lo que vamos a ver ahorita. Sigamos. Aquí está el pasaje que hace rato les decía. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. ¿Sí? ¿Quieres ser sabio? Bueno, pues ya está en ti la capacidad de ser sabio, puesto que en ti ya está manifestándose el temor. Hay que colaborar para que cada día esto crezca, ¿verdad? Bueno, ahora sí. Santidad y temor de Dios. Fíjense nada más cómo va de la mano el temor de Dios. No les he respondido así concretamente qué es, pero eventualmente lo vamos a ir descubriendo, así que estén muy expectantes. Santidad y temor de Dios. Fíjense cómo esto también va de la mano. La Biblia dice que más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, ¿sí? Como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Bueno, pues aquí está una indicación muy clara, ¿verdad? De parte de Dios a la santidad. Sin embargo, la santidad también se desarrolla apoyada en el temor de Dios.
El temor de Dios es una brújula, mi hermano, que ya está en ti, es una alerta, una alarma que ya está operando en ti. Seguramente más de una vez ya operó en ti y a lo mejor no lo habías identificado así, pero la santidad del Señor que Él pide para cada uno de nosotros se va a dar en la medida que el temor de Dios cobre mayor fuerza y permanencia en nuestras vidas. Entonces van de la mano. A ver, aquí ya empieza a haber más respuestas, ¿no? El temor de Dios es igual a aborrecer el pecado en mi vida. El temor de Dios es igual a aborrecer el pecado en mi vida. Fíjate que si tú lo analizas, te vas a dar cuenta que Jesucristo murió y sufrió todo eso que nosotros sabemos que vivió en la cruz del Calvario por una situación, por el pecado en mi vida. Dicen las escrituras que Jesús vino a deshacer las obras del diablo y también vino a rescatarme de esa vida de pecado en la cual yo estaba sumido en algún momento. El pecado pues destruye familias, destruye vidas, proyectos. Es el pecado por el cual las personas mueren, ¿verdad? Porque el pecado alcanzó todas las esferas de la vida del hombre, incluida su cuerpo físico, y aunque nosotros seamos redimidos, nacidos de nuevo, aún en este cuerpo mortal están las consecuencias del pecado, y es por eso que un día vamos a morir, aunque tenemos la promesa de que hemos de resucitar, ¿verdad? Pero en esa muerte, ¿cuánto dolor hay? ¿Cuántos de ustedes han atravesado la pérdida de un ser amado, de un ser querido, de un ser cercano? Y aún con la esperanza de que va a resucitar, ¿cuánto dolor esto ha generado? No sé si tú alcanzas a advertir las consecuencias del pecado en la vida de las personas, en la sociedad. ¿Cuántos niños abandonados, las drogas, cuántas injusticias, las guerras, ¿verdad? Pues cuando nosotros somos rescatados de esa vana manera de vivir, Dios nos empieza a revelar la magnitud y la profundidad del pecado en la vida de los hombres, y eventualmente, poco a poco, empezamos a aborrecer ese pecado. Cuando nosotros somos rescatados incluso de una adicción, al principio batallamos porque todavía extrañamos, ¿no? Ese trago, ese vicio, pero después ya aborrecemos eso porque decimos, ¿cómo es posible que eso me estaba destruyendo? ¿Cómo es posible que eso me alejara de Dios? ¿Cómo es posible que eso me estuviera destruyendo, ¿verdad? Y privando de las bendiciones que Dios tiene para mi vida. Entonces, el temor de Dios, pues es eso, hermanos, aborrecer el pecado por lo inmundo que es, por lo incompatible con la santidad de Dios. Y ese temor de Dios, ese aborrecimiento del pecado me impulsa a buscar una forma de vida que sea acorde a la voluntad de Dios. Porque, como lo estábamos viendo, no solamente entiendo lo ruin que es el pecado, sino que ya empiezo a visualizar que vivir conforme a la voluntad de Dios, pues me conviene, ¿verdad? Y nos conviene como familias, como matrimonios. Yo creo que ya llega el punto donde
El temor de Dios, fíjate, por un lado es que es aborrecer el pecado, se empieza a hacer inteligencia, porque evidentemente te das cuenta que vivir conforme a la voluntad de Dios es lo que nos conviene, es lo que me pone en una línea donde puedo alcanzar promesas, bendiciones, donde tengo a alguien que me defiende, donde sé que no estoy solo, donde sé que incluso después de la tormenta habrá una luz de esperanza, porque Dios me lo confirma, ¿verdad? Que nunca estaré solo, que nunca me abandonará, que siempre lo mejor para mi vida está por venir de la mano del Señor. Y es ahí date cuenta cómo de aborrecer el pecado, ahora ya estamos más bien pensando inteligentemente, partiendo de ese temor, ¿verdad? Y, y tú sabes, por ejemplo, como padre, que si instruyes a tu hijo en la palabra del Señor, él va a ser un hombre de bien, él va a ser un hombre temeroso, dice la palabra que instruye al hijo desde pequeño y aún en su vejez no se apartará. Y entonces dices, eso es verdad, eso es verdad. Eh, dice la palabra de Dios que en el Señor hay gozo, hay alegría, hay esperanza, y tú sabes que eso es verdad. Y empiezas a ver cómo otras personas que desprecian al Señor viven de una forma desordenada, vacía, hueca, triste, y entonces volteas a ver tu vida y aborreces el pecado, porque dices, ¿cómo es que el pecado enceguece a otras personas, las amarra, las ata, pero terminas viendo más bien las bondades, las virtudes de Cristo, y ahí quieres estar, ¿verdad? Por eso dice la palabra que es mejor estar un día en sus atrios que 1000 años fuera de ellos, porque hemos entendido que ese es el mejor lugar donde el hombre puede estar. Entonces aquí ya vimos dos vertientes del temor de Dios: aborrecer el pecado y la inteligencia, el principio de la sabiduría, ¿verdad? Que conlleva también actuar inteligentemente de acuerdo a lo que Dios nos va enseñando. Y es por eso que queremos aprender más de Él, queremos saber más de Él, queremos que nos vaya mostrando el camino de la vida. Fíjense, regresando aquí al tema de aborrecer el pecado, dice, eh, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. Fíjate nada más, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Ahí estamos viendo las dos vertientes de las que te hablaba, ¿no? Por un lado, pues entender que en ese temor hay bienaventuranza, hay bendiciones. Evidentemente pecamos, ¿verdad? Evidentemente pecamos. Nadie podría decir que no peca, porque la Biblia dice que el que dijera que no peca, pues el tal es mentiroso. Entonces pecamos, hermanos, pero, pero aborrecemos ese pecado y vamos al trono de gracia y apelamos a la sangre de Cristo y lo confesamos y entendemos que somos limpios por pura misericordia y buscamos de todo corazón apartarnos de ese pecado, ¿verdad?, que hemos cometido. Y mira lo que dice ahí: alcanzamos misericordia. Y vemos cómo en ese temor el Señor siempre nos da una segunda oportunidad y podemos ir a Él confiadamente, y sabemos que Él nos da ropas nuevas, nos da fuerzas nuevas también, ¿verdad? Y una mentalidad en la cual maduramos para no volver a tropezar con
Ya habíamos tropezado anteriormente. Lo contrario al temor de Dios, pues es endurecer el corazón, ¿verdad? Endurecer el corazón y bueno, pues ahí están las consecuencias. Dice que el tal caerá en el mal. Y bueno, pues ahí ya, ¿qué te puedo decir? Hay muchos ejemplos de personas que han endurecido su corazón y por ahí vienen precisamente los fracasos, los divorcios, las peleas, gente que no le va bien, pues, que tiene problemas en sus negocios, en su economía. Y bueno, aquí estamos viendo parte de lo que debemos de hacer, ¿verdad? De acuerdo al temor de Dios en mi vida, aborrecer el pecado en nuestras vidas, no porque no pequemos, sino porque lo aborrecemos. Y aun cuando pecamos, lo confesamos, nos apartamos y alcanzamos misericordia y en ello hay bendición, dicen las escrituras. A ver. Bueno, eh, por otro lado, fíjate nada más, si tú eres una persona que debe mucho dinero y tú a quien le debes te perdona la deuda, bueno, pues lo menos que deberías de hacer es ser agradecido, ¿verdad? Y eso es lo que nos pide Dios, que entendamos que en esa misericordia de Dios, que en esa confianza que tenemos de acercarnos a Él, de confesar nuestros pecados y recibir perdón. Fíjate que las escrituras incluso dicen que Él no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, conforme a nuestra maldad. Él no nos ha pagado conforme a esa maldad. Él ha sido misericordioso. Él nos ama, mi hermano. Bueno, pues así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, ese reino de Dios que nada lo mueve, pues seamos agradecidos, ¿no? E inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente. El temor que debemos de tenerle a Dios, la reverencia a Dios, pues es ese, es un agradecimiento profundo de saber que en ese amor inmerecido y que incluso nosotros de frente a ese amor fallamos y que incluso fallando Dios nos perdona. Bueno, pues tengamos esa reverencia a Dios, esa reverencia de tenerlo en alta estima, de no tenerlo como cualquier cosa, mi hermano. No, 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 sino tenerlo en una condición de mucho aprecio. Debemos de apreciar a Dios y las cosas del reino de Dios en la magnitud, en la dimensión que esto es. Piensa en Dios como, siempre piensa en Dios como el Dios del universo, como ese creador del cielo y de la tierra, pero también piensa en Él como ese Padre que te ama, pero que, pero que merece respeto, ¿sí? Que merece respeto. Temámosle reverentemente. Y en ese temor reverente, bueno, pues es que se da la adoración para reconocer lo que Él es. Acuérdate que ya habíamos hablado de esto. La adoración tiene que ver con reconocer lo que Él es. Él es grande, Él es poderoso, Él es un Padre amoroso, Él nos ama y Él es admirable, magnífico. Entonces tengamos siempre esa reverencia partiendo de la gratitud, del agradecimiento que le tenemos por que nos da más, no solo de lo que necesitamos, sino también de lo que merecemos. Y en todo eso ya se va perfilando lo que es el temor de Dios. Ahí está otra vez, miren. Recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, ¿sí? Y mediante ella sirvamos a Dios
agradándole con temor y reverencia. Ahí está, miren, la reverencia, ¿verdad? ¿Qué significa la reverencia? Pues eso, mostrarle respeto, mi hermano, ¿ah? Mostrarle respeto. Hay una prueba del respeto que le tenemos a Dios. Fíjate, esta no falla. Y el respeto que le tenemos a Dios se manifiesta de una forma profunda y tal cual es cuando estamos solos. Porque a veces cuando estamos con otras personas pudiéramos tener una reverencia artificial al Señor, pero es en tu intimidad, mi hermano, cuando manifiestas verdaderamente la reverencia, el respeto que le tienes al Señor. Así como ese hombre, ¿no? Que está allí mostrando respeto al contrincante, haciendo una reverencia. Pues nosotros, de esa misma forma, nuestra adoración debe estar siempre enmarcada por por ese respeto, por esa gratitud, por, por esa condición humilde de nuestro corazón que reconoce que Él es Dios, que nosotros somos hombres, que Él no falla, Él es perfecto, nosotros sí fallamos, pero Él ha dado un mediador para que por medio de Jesucristo podamos acercarnos confiadamente, pero en reverencia, mi hermano, pero en reverencia. A ver, vámonos a verlos. Quiero saber de ustedes preguntas, dudas, comentarios. ¿Nada? ¿Alguien que quiera comentar algo? Si tuviera que decir, a ver, ya hay una mano ahí, Rita. Sí, hermano. Por ejemplo, cuando, o sea, me queda muy claro que tener temor de Dios es, y algo que es importante que acabas de mencionar es, sobre todo cuando uno está solo, que aparentemente uno dice que no lo ve nadie, sin embargo, pues Dios siempre está mirando nuestro levantar Exacto. y Ujú. nuestro acostar. Pero, por ejemplo, hay personas que con el tiempo dicen, ay, es que tú ya te volviste fanática, porque pues la manera de hablar Dios la transforma, la manera de vestirse, de comportarse en distintas situaciones, aún en situaciones muy difíciles. Hay ambientes laborales muy difíciles, hermano, en donde de continuo se está hablando con palabras altisonantes, se están burlando de los mismos compañeros. Hay mucho bullying en la actualidad en el trabajo, sobre todo porque la mayoría de los trabajos está en la generalidad son jóvenes. Y de algo que yo he podido percatarme es que se han perdido mucho los valores. Entonces, en esta situación de vivir en un ambiente de trabajo de ese tipo, muchas personas dicen que es que a donde tú vayas tienes que hacer lo que estás viendo. Ese es su argumento. Entonces, yo considero, en mi opinión muy particular, que no debe de ser eso. Pero no sé, ¿qué me puedas tú decir al respecto? Porque sabemos que en el ámbito laboral, pues pocos somos los que tenemos temor de Dios. En la generalidad, pues ni siquiera la gente tiene la conciencia de que Dios está allí también en ese lugar. Sí, no, pues coincido completamente, hermana. El mundo va a decir eso, va a decir a donde vayas, haz lo que vieres, ¿verdad? Pues no, porque nosotros nos movemos en el temor de Dios. El temor de Dios, eh, de una forma muy concreta, es una revelación que tenemos nosotros de que todo lo que sembremos, eso vamos a cosechar, ¿verdad? Todo lo que hagamos va a tener consecuencias, mis estimados hermanos.
es como les decía, es como un radar, es como una brújula que nos va ubicando, pero de forma particular nos frena al pecado. Por eso veíamos un pasaje que decía anteriormente que el temor de Dios, sí, es para evadir la muerte, porque con el temor de Dios, nosotros con esa conciencia de que lo que hagamos tendrá consecuencias, evitaremos caer en condiciones de peligro por motivo del pecado. Hilando lo que veníamos platicando, evidentemente pecamos, ¿verdad? Y evidentemente cuando pecamos, pues también vemos que el temor de Dios se manifiesta en nosotros al ir y ponernos a cuentas con el Señor, ¿verdad? Sin endurecer nuestro corazón. Ahora, como comentaba la hermana, efectivamente, los ambientes laborales, ya no te vayas tan lejos, a veces hasta con la misma familia, ¿verdad? Con la misma familia te encuentras ambientes muy hostiles. Eh, y es ahí donde nosotros debemos de ser firmes en la personalidad que Dios va desarrollando en nosotros como sus hijos, temerosos del Señor, evitando pecar de forma deliberada, no porque pensemos que ahí lo hacen, creamos que no va a tener consecuencias, ¿verdad? Incluso el temor de Dios nos va mostrando cómo otras personas que viven sin Él van cosechando o van cayendo en el mal, como lo veíamos también en alguna diapositiva. Por todo esto que estoy mencionando es que nuestro corazón debe de manifestar gratitud, mucha gratitud de frente a lo que Dios nos ha dado. Una manifestación de su espíritu, que es el temor de Dios, nos frena, nos evita enlazarnos con la muerte, y nos permite entender que podemos tener con Dios esa reconciliación, la cual debe de ser parte de la adoración que desarrollamos para con Dios. Nuestra adoración debe de tener siempre ese ingrediente de la gratitud por lo que el temor de Dios significa, ¿verdad? Que Dios nos ha dado ese elemento para poder vivir la vida que Él quiere que vivamos. Fíjense, el temor de Dios tiene que ver, por un lado, sí, como ya lo vimos, apartarse del pecado, donde quiera que estemos, mis hermanos. Pero también tiene su otra parte de la moneda. La otra parte de la moneda del temor de Dios nos dice que así como todo lo mal que hagamos tendrá sus consecuencias negativas, todo lo que hagamos conforme a la voluntad de Dios también nos va a llevar a cosechar bendiciones. Fíjense qué interesante. Por eso el temor de Dios tiene varios ángulos desde los cuales se puede ver. Por un lado nos evita caer en condiciones deplorables, pero por otro lado nos impulsa a hacer lo que a Dios le agrada para poder alcanzar promesas y bendiciones, ¿verdad? Por eso dice la Biblia que el temor es el principio la sabiduría es el principio del temor de Dios, porque ya empezamos a desarrollar una sabiduría para vivir en el día a día, no solamente evitando los riesgos, sino viviendo ya de frente a las promesas del Señor. Y esto es algo, insisto, que se da en aquellos que somos hijos de Dios. Sí, evidentemente, el mundo día tras día va de mal en peor. El mundo día tras día
Tú vas a ver y vamos a ver cómo no vive en ese temor. Cada día hay más desenfreno, cada día hay más liberalidad y la gente vive como si no hubiera mañana, como si no hubiera justicia, como si cualquiera pudiera burlarse de Dios. Por todo eso que nosotros ya conocemos, por todo eso que nosotros estamos aprendiendo, es que debemos de tener una gratitud por lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Y aquí quiero redondear la idea de vivirlo, pero profundamente desde nuestra intimidad y de ahí para con los de afuera, ¿verdad? Pero sí, en nuestra intimidad ser muy, muy genuinos de frente al agradecimiento que tenemos de Dios, sino al revés, no partir de hacia afuera, no darle mayor énfasis a lo que otros ven en cuanto a la adoración, sino partir desde lo más profundo de nuestro corazón en esa adoración. Y el temor de Dios, pues evidentemente vivirlo día tras día en todo lugar y entendidos de que si nos equivocamos, bueno, pues Dios nos da oportunidades nuevamente. ¿Alguna otra pregunta? A ver, Norma. Yo sí te hago una pregunta. Tú A bien lo ver. dijiste, nosotros ya conocemos el temor de Dios. Ajá. ¿Me escuchas? Sí, sí, sí. Mira, cuando ahorita que subo el 24, 31, pues en la misma familia, pues unos toman, no quiero decir que lleguen a varios extremos, pero nosotros que ya conocemos el temor de Dios, pues obviamente estamos ahí con ellos. Nosotros también pecamos el estar con ellos, aún sabiendo que nuestra familia, no, aunque no lo hagamos nosotros, que no tomemos, pero estamos ahí con ellos, vaya. ¿Es malo para nosotros también el convivir con ellos? Pues no necesariamente. Mira, finalmente es prácticamente imposible evitar los ambientes. Ajá. O sea, tendrías que hacerte ¿cómo se llaman estos? Monje, ¿no? No, aquí el temor de Dios, y ya lo decía también mi hermana Rita, pues en el mismo trabajo, a veces te encuentras con algunos compañeros, con la misma familia. No, tú tienes que cuidar en este sentido tu conducta. Eso es lo que debes de hacer. Tú debes de cuidar tu conducta, debes de tener siempre presente que tú estás llamada a santidad, ¿verdad? Debes de cuidar tu conducta. Y mira, más que saber del temor de Dios, el temor de Dios, insisto, ya es como parte de tus características, ya está en ti, hay que vivirlo, no es algo que te pongas hoy y que mañana no te pongas, ya es algo que está en ti. Todos los días debemos de vivir el temor de Dios. Si estás en una reunión familiar, pues buscar la forma de conducirnos de acuerdo a lo que Dios nos ha enseñado. Pero va más allá de eso. Mira, si vas en el carro y alguien te ofende, si alguien te hace una grosería en la calle, hay muchas cosas, muchas circunstancias en el día a día que el temor de Dios se va a poner a prueba en tu persona. Entonces, sacar un catálogo de lo que sí y lo que no, no, obviamente no va por ahí el tema, sino más bien el temor de Dios, insisto, es como una brújula, como un sensor, que incluso te va a incomodar si hiciste algo que aparentemente era correcto a tus ojos, pero después el mismo Espíritu Santo te va a decir, no era así, no te da tranquilidad, no te da esa paz, y es la forma en que el Espíritu Santo va obrando de forma directa en tu conciencia, ¿verdad?
Entonces, bueno, pues si convivimos de repente con algunos familiares, pues sí, es inevitable a veces que ellos que no conocen, que no tienen el temor de Dios, fíjate, no es que no conocen, es que no tienen el temor de Dios, no lo tienen, no lo tienen porque, insisto, es una de las manifestaciones del Espíritu de Dios en ti, de Cristo en ti, ¿verdad? Entonces, quien no tiene a Cristo, pues se le hace fácil todo, cree que no hay consecuencias, viven deliberadamente, pues nosotros no estamos llamados a esa condición, ¿verdad? Estamos llamados a, a tener de continuo, yo te diría, y a todos, pues que todos los días al iniciar, pues empecemos con esa oración, que todos lo conocemos, Señor, líbrame, líbrame de la tentación, ¿verdad? Porque siempre va a haber tentaciones, siempre, todo el día, todos los días. Entonces, Sí. ¿cómo ser librados de la tentación? Pues a través de esa voz interna del Espíritu Santo que te va diciendo, no esto, no lo otro, no aquello, y siempre, todos los días hay que encomendarnos delante del Señor para poder salir bien librados. Hay ambientes muy agresivos, definitivamente, hay muchos ambientes muy agresivos. Fíjense que, a ver, ahorita se me viene a la mente uno a que yo le sufro cada año en el trabajo, que es el del Día de los Muertos, ¿no? El Día de los Muertos siempre es un tema bien complicado, pero este año yo de forma particular, y les voy a compartir lo que hice, este año de forma particular, ya saben en el trabajo que pues yo no colaboro, yo no aporto para la ofrenda, yo no permito que pongan adornos, pero en las oficinas donde yo estoy, bueno, ponen hasta ofrendas y casi queman copal, ¿no? O sea, una cosa de veras tremenda. Pero este año yo quise hacer algo diferente, porque siempre estoy como que a la defensiva, ¿no? Yo no, yo no, yo no. Pero este año yo quería hacer algo diferente y abordé a mi jefa y muy respetuosamente le he estado compartiendo poco a poco y tuve la oportunidad de hablar con ella en torno a esa fecha y yo le decía, oiga, me permite hacerle un comentario y yo le decía sí. Le digo, oiga, fíjese que pues yo entiendo que yo aquí soy el bicho raro, ¿ah? Porque yo no, pues yo no festejo de todo esto, yo sé que soy el raro aquí, yo soy el bicho raro. Le digo, pero ¿habrán ustedes considerado que para mí ustedes son los bichos raros? Y decía, ¿pero por qué? Le digo, fíjese, usted sabe que yo soy cristiano, ¿ah? Dice, sí. Digo, nosotros tenemos pues algunas ceremonias, no sé cómo decirle, ¿no? Por ejemplo, la cena del Señor o cosas así, le digo, pero usted, ¿cuándo ha visto que yo, derivado de mi creencia, venga y les imponga aquí a ustedes algo que en lo que no creen? Y ya se quedó sorprendida, pero no me rechazó, o sea, y le digo, pues aquí ustedes, fíjense nada más, jefa, se supone, yo trabajo en una escuela, en una universidad, digo, se supone que la educación es laica, ¿no? Pues esto no es laico, le digo, pues esto tiene que ver con lo que ustedes creen, le digo, y es una falta de respeto para mí, porque ustedes me imponen, este, lo que ustedes creen, e incluso le digo, ya estoy fastidiado de estar respirando esa flor, naranja, ¿cómo se llama? El cempasúchil. Digo, me lo tengo que chutar toda la semana, le digo, yo ni creo en eso, le digo, ya casi ponen incienso y copal. Y hice esto porque en mi área yo administro la parte de cultura y cada año, fíjense, mi área organiza el concurso de Catrinas, ¿no?
Entonces, luego quieren que yo sea jurado. Bueno, es una pachanga cada año. Entonces dije, no, yo voy a ser un poco más agresivo, por decirlo así, en mi postura, para que no me estén considerando en nada de eso. Entonces yo sí les dije, ¿sabe qué, jefa? Para mí es una falta de respeto. Entonces yo no les digo nada, pero no me quieran obligar a participar en cosas que con las cuales yo no coincido. Yo los respeto, pero yo en eso no coincido, ¿no? Pero es cada año, cada año, cada año. Y bueno, ese es uno de tantos ejemplos donde uno tiene que estar como que pintando su raya, ¿verdad? Pintando sus límites para evitar, pues, participar de cosas con las cuales uno sabe que no hay bendición, ¿verdad? Sino que hay maldición. Entonces, he visto que no hay que esperar a que las cosas lleguen, sino hay que tratarse de adelantar a las circunstancias. Y ahorita se me viene otro ejemplo, por lo que preguntaba, de los familiares. También el pasado año, pues hace un mes, fuimos a una reunión de unos familiares que ya los conozco, que le echan al trago y todo. Entonces, uno desde antes, fíjense, incluso me habló esta tía y me invitó, pero ella quería que yo llegara a la misa del abuelo, y ella también sabe que yo no comparto eso, pero no les importa. Pero yo quería verlos. Entonces le dije a mi esposa, mira, vamos a hacer la estrategia, vamos a llegar, si la misa es más o menos a las 4, entonces llegamos como a las 6, que ya pasó la misa y que ya hicieron todo su show, pero nos vamos como a las 8 porque ya después de las 8 ya empiezan a ponerse demasiado alegres, ¿no? Y sí, pasó así como lo hicimos. Entonces, para evitar, aún así, cuando llegamos, ya había pasado su misa, ya había pasado, incluso hicieron, me acuerdo que era por la época de las posadas, hicieron ahí una representación de sus posadas, ya no les tocó, ya no nos tocó a nosotros ver eso, ni a mis hijos participar de eso. Ya a las 8:30, 9, ahí algún primo empezó de impertinente a quererme dar un trago, pues no, ¿saben qué? 9, 9:30, bye bye, cumplimos el objetivo. Entonces, hay que adelantarnos, mis hermanos, hay que adelantarnos, que no nos agarren en curva esos ambientes y evitar participar de lo que sabemos, porque Dios así nos lo revela al corazón, que son cosas que conllevan consecuencias de muerte, ¿verdad? Por motivo del pecado. Y así nos podríamos ir platicando muchas, muchas cosas más. Pero ya este bloque quisiera dejarlo en ese sentido. El temor de Dios es el freno. De hecho, me acuerdo mucho de alguna persona que yo con ella lo entendí, que decía, yo quiero para mi hija, obviamente su hija soltera, un varón temeroso de Dios, ¿verdad? Porque si es temeroso de Dios, ¿qué va a pasar? Ah, pues ese hombre se va a frenar de hacer cosas que afecten el matrimonio. Y sí es correcto, sí, o sea, yo también quiero para mi hija y hay que orar. Le digo a mi esposa para que cuando ella le toque, tiene 9 años, todavía falta un ratito, pero cuando llegue un hombre temeroso de Dios, un varoncito temeroso de Dios, ¿verdad? Que evite las drogas, que evite la tranza, que evite la maledicencia, que evite las malas compañías, ¿verdad? Y que por otro lado sea un varón temeroso de Dios, que busque las bendiciones de Dios, que busque congregarse, que busque leer la palabra de Dios, que busque ser ejemplo y testimonio de Cristo. Y ahí fue donde entendí, efectivamente, eso es el temor de Dios. Una cualidad o unas características en una persona que lo llevan a vivir acorde a la voluntad y a la mente y al corazón de Dios para alcanzar promesas.
evitando en ello las conductas de los hombres del mundo que los llevan a cosechar vergüenza. Fíjense qué interesante. Es una forma de vivir, es una forma de ser, es una forma de pensar, es una forma de expresarse, es una forma de proyectarse en este mundo que está corrompido. Es ahí en ese temor que se cumple, mis estimados hermanos, el ser luz de la tierra, luz y sal de la tierra, luz del mundo y sal de la tierra, porque es a través de ese temor que tenemos la capacidad para vivir de una forma diferente a los demás. Amén. Vamos a tomar un receso, son 5, 7, 10 minutos y regresamos, ¿vale? Quedamos entonces que la reverencia a Dios manifiesta nuestro respeto, ¿verdad? A Él. Y ese respeto también conlleva gratitud, adoración por lo que Él hace con nosotros. Ahora, diferencia entre temor y miedo, mi hermanos. Aquí muchas personas se atoran porque dicen, bueno, temor y miedo pues es como lo mismo. Incluso, fíjense, algo bien interesante, muchas personas yo he conocido que no les gusta nada que ver con las cosas de Dios, porque dicen que, en particular hace un año conocí una persona que me decía eso, que a él le chocaba todo lo de Dios, porque a él desde chico le habían enseñado a tenerle miedo a Dios, ¿no? Y no hagas esto porque te va a pasar lo otro. No hagas esto y le mostraron, le enseñaron a un Dios enojón, un Dios que estaba buscando la menor provocación para castigar, ¿no? Por eso es que es bien interesante y bien importante definir claramente lo que es el temor. Pero bueno, aquí en cuanto al miedo, el miedo es una emoción natural que se caracteriza por experimentar una sensación desagradable e intensa ante la percepción de un peligro. Fíjense qué cosa, de un peligro real o imaginario. Es una de las emociones básicas de los seres humanos. A veces esto sirve para huir ante el peligro e intentar evitarlo o combatir aquello que lo causa. Bueno, el extremo del miedo, que es el menos útil para vivir las bendiciones de Dios, pues son los miedos ante peligros imaginarios, ¿no? Lo cual puede caer hasta en fobias, miedos irracionales, ¿verdad? Dudas o terrores. Incluso se le puede tener a un miedo a Dios desde una óptica poco sustentada en las escrituras, así como les comentaba, ver a Dios como un ser que está buscando a ver a quién castiga, nada más por el puro hecho de castigar o de reprender a alguien. No, el temor de Dios es muy claro y voy a seguir insistiendo en ello. El temor de Dios tiene que ver, ¿sí?, con una revelación en nosotros que nos dice que todo lo que el hombre haga, eso cosechará. Que nadie puede burlarse de Dios. No es irracional, no es tenerle miedo al Dios gritón, al Dios que da manotazos nada más por tenerle miedo. No, el temor es una revelación que está en nosotros, ¿sí? Insisto, de saber que de Dios nadie puede burlarse, que Dios no puede ser burlado y que todo lo que hagamos
tendrá consecuencias, que si actuamos de una forma contraria a su voluntad, vamos a cosechar muerte, maldiciones, escasez, problemas. Pero el temor de Dios también nos dice que si nosotros conocemos lo que Dios ha establecido para nuestra bendición y andamos en ello, vivimos conforme a ello, entonces la bendición, Él mismo nos la garantiza, Él mismo nos la asegura. Voy a poner un ejemplo en cuanto a algo que como hombres enfrentamos, ¿verdad? Que tiene que ver, bueno, también en las mujeres, pero lo voy a hablar desde la óptica de los hombres. Tiene que ver con la infidelidad. Un varón que está matrimoniado, que está casado, puede tener la tentación de serle infiel a su esposa. Si ese varón no tiene temor de Dios, él puede pensar y decir, bueno, pues mientras no se entere, no pasa nada. Mientras no se entere, pues vamos a darle vuelo a la hilacha. Total, todos los hombres lo hacen. E incluso pudiera empezar a hilvanar algunas ideas como de que, bueno, mientras yo aporte mantenimiento en casa, otras cosas que he oído es, bueno, es que estas son mis capillitas, ¿no? Pero mi esposa es mi catedral y empiezan ya a decir barbaridad y media para justificar su pecado y este hombre sin temor de Dios, pues cree que no va a pasar nada, ¿verdad? Este hombre sin temor de Dios cree que puede andar ahí con alguna otra persona que no es su esposa sin ninguna consecuencia. Y bueno, pues ya nosotros sabemos que eso trae consecuencias. Evidentemente, pues eso conlleva una ruptura espiritual de la fidelidad que debería tener con su esposa, pero particularmente es una afrenta a Dios y eventualmente eso va a traer nefastas consecuencias, nefastas consecuencias. Puede hacer que incluso no quede en que si la esposa se entera se divorcie, sino que eso afecte completamente su capacidad para relacionarse con las mujeres. No solamente eso, sino que eso también afecte y atraiga maldición a sus hijos, a sus nietos. No, bueno, ¿qué les cuento, hermanos? De veras, es una cosa terrible, pero eso lo podemos entender si en nosotros se da el temor de Dios. Entonces, alguien con el temor de Dios, pues lo evita, porque sabe que eso no lo respalda a Dios. Evitaría cualquier relación ilícita, ¿sí? Con alguna mujer que no es su esposa. Y no solo eso, insisto, no solamente es evitar las cosas que Dios prohíbe, sino que ese varón en el temor de Dios, aparte de evitar serle infiel a su esposa, pues procuraría fortalecer la relación con su varona, la trataría como a vaso más frágil, buscaría comprenderla, entenderla y buscaría darle ese trato, como dicen las escrituras, como coheredera de la vida eterna, ¿verdad? Como dicen las escrituras, la cuidaría como a su propia carne, porque dicen las escrituras que no hay varón que no cuide y sustente su propio cuerpo. Pero eso sería con el temor de Dios. Vean cómo son dos vertientes, sin el temor de Dios y con el temor de Dios. Evidentemente la persona, el varón que actúa en el temor de Dios, pues, ¿qué creen que va a cosechar? Pues que su esposa esté alegre, que su casa sea una atmósfera
sana, de bendición, de plenitud. Se va a promover una relación plena de confianza, de ayuda mutua. Va a encontrar el verdadero propósito por el cual Dios creó el matrimonio, y en esa plenitud se va a desbordar bendiciones a los hijos, a los nietos. Vivirán como ese cordón de tres dobleces, y de frente a las adversidades estarán firmes y fuertes, y no solamente eso, sino que darán testimonio de que Dios está en ellos. Y es ahí donde podemos ver uno de tantos ejemplos que podría citarles de lo que es el temor como principio de la sabiduría, como fuente de vida, muy alejado de lo que es un miedo irracional, ¿verdad? Muy alejado de lo que es un simple miedo. A Dios no se le debe de tener miedo. De forma inicial, se le debe tener temor y buscar vivir en ese temor, en todos los ámbitos de nuestras vidas, ¿verdad? Como parejas, como padres, como empleados. Fíjense, acá está ya el pasaje que yo les comentaba. En todos los ámbitos de nuestra vida, en cualquier lugar, de frente a cualquier persona, esto es una regla, esto es una ley, mi hermano. Esto es una ley del reino de los cielos, inmutable, no cambia. Esto es ley todos los días. El temor se experimenta antes de pecar y el miedo después de pecar. Pues el temor debería manifestarse todos los días antes del pecado, y probablemente sí, el miedo, una vez que ya uno deliberadamente está haciendo lo que sabemos a Dios no le agrada, o lo que Dios ha establecido que no será de bendición para tu vida. Pero esto es una ley, mi hermano. Esto es una ley que nunca va a cambiar. No se engañen. De Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. Y fíjate que lo que es los sentidos del hombre, que a veces nos engañan, ¿verdad? Porque a veces vemos a hombres y mujeres que viven así como si Dios no existiera, que decimos, bueno, esos hombres, ¿qué onda? Les vale la vida, les vale Dios, y aparte parece que les va bien. Ojo, mi hermano, no te engañes, no te engañes, que no te engañen tus sentidos. Detrás de todo aparente éxito en el mundo, ¿sí? Hay una condición de pecado que tarde que temprano pagará su factura por no vivir conforme a la voluntad de Dios. Y esto lo podemos ver en vecinos, en artistas, en gente famosa, en todos lados. Siempre vamos a ver ejemplos de personas que decimos, bueno, pero ¿qué pasa ahí, no? O sea, viven una vida verdaderamente pecaminosa y aparte les va bien. Y esto nos puede llevar a un razonamiento también dañino para nosotros, de decir, bueno, entonces, ¿de qué sirve buscar a Dios? ¿De qué sirve intentar vivir conforme a la voluntad de Dios si yo conforme más busco de Dios, más me aprieta el zapato, ¿no? Se me viene la noche, más pruebas, y estos que viven así en la borrachera, gente que vive a su manera en la fiesta, en el robo, en la burla, ¿no? O sea, de frente a Dios, ¿qué pasa? No, ojo, no te engañes, no te engañes. De Dios nadie se burla. Cada uno, hermano, cada uno cosechará lo que siembra. Y este pasaje se sustenta en uno de los atributos
que no cambian de Dios, y es que Él es justo. Él es justo, hermanos. Él es justo. Y siempre va a terminar manifestando su justicia. ¿Sí? La Biblia dice que muerte para el que siembra en corrupción y bendición para los que viven haciendo la voluntad de Él. Siempre. Así que puede ser que por algún momento te desanimes, te canses, te cuestiones si lo que estás haciendo delante de Dios tendrá su efecto. Sí lo tendrá. Sí lo tendrá. Incluso dice la palabra de Dios que todo trabajo que se hace para Dios no es vano. Todo lo que estás haciendo, buscar de Dios, estar en este curso, agarrar tu Biblia, doblar rodillas, ir a la iglesia. Hermano, no yo, Dios te garantiza que tendrá su efecto. En esa persona por la cual estás orando, en esa situación que pasan los días y no ves respuesta, sigue adelante, sigue adelante. El temor de Dios te dice que vas a cosechar eso que hoy estás sembrando. Eso que hoy estás haciendo es eso que hoy estás obrando conforme a la voluntad de Dios. Él lo va a respaldar y tú lo vas a ver y vas a testificar de ello. Y de igual forma vas a ver que muchas personas que se burlaban de Dios, que creían que no existía, que existía Dios, que creían que podían vivir a su manera, un día ellos van a darle cuentas a Dios de su extravío. Así que, insisto, el temor de Dios es muy rico en significados y nos llama a entender que vamos por el buen camino, donde veremos la obra de Dios. Entonces, el temor de Dios no es tenerle miedo, ya queda claro. El temor de Dios no es tener miedo irracional de correr delante de Él porque nos va a castigar. No. Fíjate cómo incluso el Apocalipsis, el libro del Apocalipsis, se puede leer desde dos ópticas. El libro del Apocalipsis se puede leer desde la óptica de aquellos que tuvieron temor de Dios y de aquellos que simple y sencillamente no tuvieron en cuenta a Dios en sus vidas. El Apocalipsis nos habla de esa condición gloriosa en la cual nosotros nos encontraremos con nuestro Señor y Rey y viviremos con Él por siempre. Pero también, por otro lado, el Apocalipsis habla de la condición que vivirán aquellos que, insisto, no tuvieron en cuenta a Dios en sus vidas y vivieron a sus maneras. Y es el mismo libro, solamente que hay un destino y un final para el que vive con temor de Dios y otro para el que no lo tiene. Nosotros estamos llamados a vivir la gloriosa, el glorioso momento de nuestro encuentro con nuestro Señor. Eso es a lo que estamos llamados, hermanos. Así que vivamos y sigamos y seamos constantes y perseverantes en lo que tenemos por delante. Y bueno, ya lo habíamos visto hace un rato, no ha hecho con nosotros Dios conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia ¿sobre quién? Sobre los que le temen. ¡Wow! Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Esto es lo que hablábamos hace un rato, ¿sí? El temor de Dios nos lleva a ponernos a cuentas con Él, a apartarnos del pecado y a conectar con esa misericordia engrandecida
por cuanto le tememos, y hace incluso alejar de nosotros nuestras rebeliones. No es que no haya rebeliones, sino que las aleja porque nos va dando la condición y la forma de vida para entrar en un orden que de otra forma, sin el temor de Dios, sería imposible. Pues cómo no hemos de adorarle, ¿va? Y bendecirle y agradecerle con todo nuestro ser. Fíjate, el temor de Dios, esto es algo que nos va a sorprender. El temor de Dios se apoya en el entendimiento del amor que Dios tiene por nosotros, que es un amor eterno, ¿sí? Y precisamente en ese amor profundo que tiene por cada uno de nosotros, Él nos llama a vivir, sí, alejados del pecado. Hace ya mucho tiempo el Señor se hizo presente y me dijo, yo te amo con amor eterno, por eso te he prolongado mi misericordia, ¿sí? ¿Cuánto amor tiene Dios por nosotros? Que entregó a su Hijo unigénito para morir por nosotros. Pero ahora Él quiere que con el temor de Dios, nuestras vidas, manifestado día tras día, nos apartemos del pecado que es para muerte y avancemos y vivamos sus promesas, sus bendiciones que Él tiene para cada uno de nosotros. Y todo por amor. Aquí está. El Señor se manifestó a mí hace ya mucho tiempo y hoy se manifiesta a ti también con las mismas palabras, hermana, y te dice, me manifiesto a ti. Fíjate cómo es una manifestación, es una revelación. No es algo humano, es algo que Dios revela y ahora lo revela en tu corazón y te dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Vive conforme a mi temor, vive conforme a mi temor para que no mueras, dice el Señor, sino que vivas la vida que yo he pensado para ti, que no es una vida común, es una vida en abundancia.